Hola a todo el mundo, bienvenidos a nuestro tercer episodio de este podcast Voces con Propósito. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Somos... Hoy estaremos hablando de la fe en los tiempos de hoy. ¿Cómo en los tiempos de hoy? En los tiempos de hoy donde hay muchísima información por todos lados, doctrinas, creencias, ideologías, la misma ciencia, cosas que desafían la fe cristiana, la fe evangélica. Y queremos hablar de, como tema de hoy, cómo podemos mantener y respaldar nuestra fe frente a todos esos desafíos y obstáculos que nos pone la sociedad actualmente. Y para hablar de este tema trajimos a un invitado, Héctor González, quien este sábado estuvo aquí en la ciudad de Osorno dando un taller de apologética en nuestra iglesia, que espero no se lo hayan perdido, que hayan podido ir todos. Héctor, preséntate. Hola a todos, bendiciones, gracias por la invitación, gracias a Santi, gracias Gracias a ti. Alex y gracias a David y por supuesto al equipo de producción espectacular que tenemos aquí. Por su invitación, por tenerme en cuenta y honrado de ser el participante de este tercer episodio que espero que sea de bendición y de provecho para todos. Bueno, hoy tenemos como participantes tenemos a Alexander por segunda vez, a mi hermano David también por segunda vez y yo aquí de nuevo por tercera vez en este tercer episodio. Y bueno, para partir con este tema bien interesante que estará hoy, Héctor, ¿tú cuál crees que es el mayor desafío que tiene la fe evangélica, la fe cristiana en los tiempos de hoy? Bueno, gracias por la pregunta, Santi. Pero antes de responder tu pregunta, quiero ahondar un poquito más sobre por qué estoy aquí, de dónde vengo. Como ya tú de alguna forma lo introdujiste, vengo de Santiago. Yo me congrego en la Iglesia Metodista Libre, Comunidad Cristiana Casa Grande. Tengo 8 años acá en Chile y prácticamente desde que llegué a Chile me he congregado siempre en la misma iglesia. Le mando un saludo a mi pastor Diego Bracho, que probablemente va a ver algún día este podcast y espero que sea de bendición también para él. Él sabe que estoy acá, él aprueba que yo pueda participar con ustedes en estas actividades y siempre ha estado como un monitor de las actividades que yo hago. Sobre tu pregunta y los desafíos para la fe en el día de hoy, en la realidad de hoy, bueno, no podría decirte uno solo, no podría mencionarles un solo desafío porque son muchos los desafíos que tenemos. Eh, ya tú mencionabas una parte, por ejemplo, y yo lo he comentado en otros espacios, los desafíos de la sobreinformación a la que tenemos acceso hoy, principalmente por medio de los celulares, de los smartphones, a la distancia de un pequeño googleo, de una pequeña búsqueda podemos conseguir infinidad de información que ya existía hasta este momento en la red. Pero ahora a ese tipo de recursos se le agrega algo que está muy en boga hoy en día, algo que ha sido un boom desde su aparición, que es la inteligencia artificial, y eso ahora pasa a incorporar volúmenes sumamente altos de nuevas informaciones y a mí me gusta llamarle en algunos casos mala información. Entonces tenemos por ese lado el desafío de informarnos adecuadamente por medio de las fuentes correctas para poder tener nosotros insumos que realmente nos ayuden a conocer mejor lo que creemos, lo que sabemos, lo que practicamos y lo que queremos enseñar a otros. Pero también tenemos otros desafíos. Si la iglesia se debe o no se debe inmiscuir en algunos temas que generalmente eran temas más de la sociedad, más de la, vamos a decirlo así, de la esfera política, de la esfera económica, que no estaban relacionados directamente o por lo menos de alguna u otra forma habíamos aprendido que no eran temas asociados directamente a la iglesia. Vuelvo a repetir el ejemplo de la política y quizás muchos de ustedes, quizás no porque están bien jovencitos
creo que la iglesia en cierta forma ha ido creciendo un poco en ese sentido de no cerrarle las puertas hoy en día a la política. Pero yo sí recuerdo haber escuchado en entornos de mis iglesias anteriores que los cristianos no participaban en política, lo cual era un error. Pero también habían otros tipos de estigmas a los que la iglesia se enfrentaba, como que si participar en actividades seculares o no, qué tipo de empleos van a desarrollar, en qué tipo de lugares, de sitios o a cuál tipo de eventos públicos yo me puedo exponer sin llegar a cometer pecados, ¿no? Entonces, siempre se colocaba o se coloca ese matiz o esa línea delgadita de hasta dónde me puedo llegar, hasta dónde me puedo acercar a una determinada situación sin que eso me constituya un pecado. Entonces son muchos los desafíos. Creo que si nos ponemos a ahondar, nos ponemos a profundizar y quizás la conversación, como va a ser para un rato más, va a ir dándonos parte de esas pautas de cuáles son esos desafíos. Pero en términos generales, si yo tuviera que quedarme con algunos, es lograr entender y aplicar que la iglesia no es un ente aislado, no es una cápsula que está colocada en el medio de la sociedad, sino que al contrario, la iglesia es una célula que forma parte de la sociedad que debe transmitir un ADN, y eso sí, un ADN puro, un ADN que trae luz, que trae sal, para que esta sociedad que tenemos, que hoy en día tiene muchas decadencias, muchas dolencias, muchas falencias, pueda ser, a partir de la obra de la iglesia, sanada, restaurada, limpiada y, ¿por qué no?, reinsertada de una mejor manera a su quehacer diario. Héctor, ¿cómo podríamos nosotros enfrentar esos desafíos? ¿Cómo crees tú que nosotros podríamos enfrentar esos desafíos? ¿Cómo deberíamos? ¿Cómo debería la iglesia enfrentarlo? Es una pregunta compleja porque no creo que exista una línea única de cómo cada iglesia debe enfrentar sus desafíos. Entender primero que la iglesia como iglesia local, ¿verdad? La congregación de ustedes es una iglesia local que tiene un ámbito de acción inmediato y, por ejemplo, dentro de la ciudad de Osorno o de acá, de la región de Osorno y específicamente en la comuna donde están ubicados, tiene unas particularidades. Por ejemplo, no sé, voy a decir algunas cosas que quizás no son correctas, pero solo para ejemplificar. Estamos ubicados en el centro de la ciudad. El tipo de personas que transitan o a las que estamos más expuestos son personas de edad media, entre 25 a 35 años. Esas son cuestiones particulares de tu iglesia local. Pero al mismo tiempo tenemos que tener claro cuál es el ámbito de acción de la iglesia del mundo, de la iglesia de Cristo, que no solamente es tu iglesia, no solamente es tu denominación, no solamente es, no sé, como le dicen acá, las corporaciones, e incluso muchas veces no solamente está dentro del ámbito cristiano evangélico en el cual nosotros nos desenvolvemos, sino que aun cuando no tengamos todas las cosas en común con otras expresiones religiosas, probablemente sí tenemos cosas en común con otro tipo de grupos. No sé si me siguen hasta ahí. Entonces, entender el accionar global de la iglesia y dentro de ese cuerpo global, ¿cuál es mi función? Ustedes recuerdan el pasaje de Primera de Corintios que dice que algunos son, ¿cómo se llama? Órganos importantes dentro, haciendo una analogía, ¿verdad? Dentro del cuerpo, mientras que otros son órganos un poco más invisibles o menos relevantes, pero que no es que no sean importantes. Entonces, a mí me gusta graficarlo de la forma, bueno, yo puedo ser una uña, pero dentro de todo el cuerpo, esa uña hace un trabajo. Bueno, asimismo, las iglesias o las congregaciones más pequeñas como las más grandes tienen una importancia relevante dentro de todo el cuerpo de Cristo, y cuando entienden ese propósito, esa importancia, por qué deben inmiscuirse y cómo es ese llamado de Dios para ella en específico, son más efectivas. Entonces,
¿Cómo resumo esa pregunta o esa respuesta? Lo primero que tiene que hacer la iglesia, y eso nos involucra a cada uno de nosotros porque somos partes de la iglesia, ¿verdad? Es conocer el propósito por el cual yo estoy plantado en un determinado lugar. ¿Lo conozco? ¿Lo conoces? Cada uno tiene que hacerse esa pregunta. Y dentro de esa congregación que está llamada a una parte del trabajo de Cristo o a favor de la iglesia, entonces yo como individuo, ¿qué hago? Y voy a usar los ejemplos particulares de ustedes. Tú tocas la batería, tú tocas otro instrumento, tú quizás ayudas con la atención de los niños, ¿no? Cada uno de esos propósitos logran hacer el global de la iglesia local en particular. Y así cuando vas sumando todos esos esfuerzos, entonces todos apuntan hacia una meta mayor dentro del cuerpo de Cristo. Si yo tengo claras las cosas que tengo que hacer, a lo que estoy llamado, soy más efectivo en todo lo que tengo que hacer. Pero resulta que hay cosas que no sabía que la iglesia tenía que hacer, que se relaciona con la pregunta anterior. Involucrarme con la sociedad, no sé, visitar hospitales, llevar la palabra a los colegios. Estoy diciendo cosas aleatorias, pero que pareciera que popularmente no eran trabajo de la iglesia. No, resulta que sí, porque ahí hay personas que necesitan a Cristo, con las cuales nosotros debemos tener un nivel de empatía y necesitamos involucrarnos también con ellos, determinar de qué forma más específica la iglesia puede llegar a esos espacios para llevar la luz de Cristo. No. Bueno, cambiando un poco de tema, este sábado tuviste el taller de apologética en nuestra iglesia. Tú mencionaste que la apologética era una forma de pre-evangelismo. Entonces, podríamos hablar de la apologética no solamente como una forma de defender la fe, también relacionado con la pregunta anterior, sino como de evangelizar también a las personas que están fuera de la iglesia. Sí, la idea de que la apologética es una forma de pre-evangelismo no es una idea mía. Eso está en la literatura que trata el tema. Yo lo que hago es utilizar esos aportes, esa literatura, para intentar transmitirle a las personas que están interesadas o que no saben del todo. Entonces, sí, la apologética, varios autores la consideran la etapa previa al evangelismo. Quizá ustedes no han visto, o sí, probablemente sí, ese modelo de evangelismo que me paro en un lugar, comienzo a recitar versículos bíblicos, luego que recito versículos bíblicos, hago un cierto desarrollo y luego comienzo a llamar a las personas, vengan a Cristo, acepten a Cristo, cosa que no es que esté mal, pero ese es un mensaje que le falta algo y probablemente yo aquí les podría preguntar, ¿qué le falta? A ese mensaje en particular, ¿qué le faltaría? Yo creo que un trato más personal, tal vez. La conexión, ¿cierto? Le hace falta un puente. A ese trato particular le hace falta un puente para que yo, el versículo que le estoy intentando recitar a las personas, le pueda llegar de una forma más efectiva. Pero ese puente puede venir por diferentes vías. Puede venir por tratar un tema personal, puede venir por tratar un tema local del lugar en el que estoy, puede venir porque estoy viendo una situación particular en la que decido involucrarme y lo utilizo activamente para que sea el elemento de enlace con el cual yo me quiero acercar a una persona y poder hablarle del evangelio. Muchas veces ese puente viene a raíz de una situación, vamos a llamarlo así, una situación apologética. Y entonces, ¿qué es lo que requiere? Que yo presente argumentos, que yo presente elementos que hagan ver a la persona que lo que yo creo que mi fe no es una fe absurda, loca, ni que haya caído como una cuestión de magia, sino que tiene una manera racional de presentarse. Por eso se considera un proceso de pre-evangelismo. Y para la gente que no fue al taller o no tiene conciencia de lo que sería el tema que se trató en el taller, ¿qué es la apologética? La apologética es un discurso que tiene sus partes elaboradas, pero que tiene la finalidad
de presentar una defensa. La palabra apologética no es ajena a la Biblia en el sentido de que no es que está, primero, no está escrita literalmente, no dice en la Biblia alguna parte donde haya la palabra apologética, pero sí hay referencias a ese tipo de discursos. Está plagado, sobre todo el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, hay discursos apologéticos, hay defensas apologéticas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Jesús y de algunos otros personajes, como por ejemplo Esteban. ¿Recuerdan la historia de Esteban, que fue apedreado y murió, de hecho, incluso en presencia del mismo Pablo? El discurso que Esteban hace antes de morir es un discurso apologético. Entonces, ¿qué es la apologética? Bueno, en términos legales o utilizando la terminología propia del caso, es una defensa. Es una palabra que la Biblia utiliza para determinar que en un contexto de defensa legal, una persona dice o pronuncia un discurso en el cual hace una defensa de lo que cree, de lo que sabe, de lo que vio o sencillamente de un cuestionamiento que está recibiendo. Palabras más, palabras menos, la apologética es una defensa. En nuestro caso, ¿qué es lo que vamos a defender? Bueno, podemos defender el contenido de la Biblia, podemos defender nuestra fe porque somos cristianos, podemos defender por qué creemos lo que creemos y así muchas otras alternativas que existen, pero siempre apuntado a un discurso que está elaborado de una forma que pueda ser coherente, sensato y que ayude a las otras personas a ir por un camino correcto en el entendimiento de lo que nosotros planteamos. Héctor, ¿para qué defender la fe? ¿Eso no sería defender a Dios? ¿Necesita Dios ser defendido? Hay un autor del siglo XIX que quizás lo conocen o lo habrán escuchado, Charles Spurgeon. Él no lo conocen. Bueno, se los recomiendo. Hay un librito de él, un folleto de él que se llama Discurso a mis estudiantes, que es muy bueno. Él dice que la Biblia no necesita ser defendida, sino que es como, estoy parafraseándolo, ¿no? Sino que es como un león que solamente necesita ser suelto y que ella misma se defiende. En cierta manera, eso tiene algo de verdad. La Biblia tiene la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de tocar a las personas conforme al poder de Dios. Eso no lo podemos negar, para eso Dios es Dios. Pero muchas veces sí es necesario utilizar la apologética y por eso les decía la importancia de elaborar los puentes correctamente para poder intentar determinar cuál es la necesidad real de mi interlocutor. ¿Qué tipo de apologética le voy a aplicar? Porque la apologética son muchas, son varias y tiene diferentes métodos para aplicarla y para enseñarla, ya sea para enseñarla o cuando tú la vas a ejecutar. Entonces, es necesario muchas veces sí, porque hay personas que sencillamente vienen con predisposición al texto o vienen con predisposición, ya saben que tú eres cristiano y no van a venir a hacerte preguntas amigables muchas veces, sino que vienen a cuestionarte. Y eso quizás no lo hacen con una intención positiva, sino más bien con una intención de doblegarte para precisamente ponerte en aprietos y saber si realmente tú estás claro de lo que estás defendiendo. Y para eso es importante estar preparado, no solamente en el contenido de la Biblia, sino en, como les decía hace un rato, otros temas que también están asociados al tema de la apologética. ¿Y la palabra apologética de dónde viene? ¿Tiene un significado esta palabra? Sí, por ejemplo, la palabra como tal que se utiliza para apologética viene de su raíz griega, que es apología, y como ya les había comentado, es un discurso razonado a favor de una idea en particular. Aparece en algunas partes en la Biblia en su raíz griega. Y quizás el versículo más emblemático que trata este tema,
es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16, ¿verdad? Para darle un contexto completo, donde básicamente lo que se nos enseña es que debemos estar preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe. Fíjense que dice a todo aquel. Ese todo puede ser por razones políticas, por razones religiosas o por razones netamente eclesiásticas, porque sabemos que para el momento de la iglesia primitiva habían roces, habían incomodidades que tenían que ver con las liturgias. Los judíos, por ejemplo, todavía mantenían muchas de sus costumbres, mientras que la iglesia primitiva había comenzado a crecer en ámbitos gentiles, donde no habían judíos necesariamente y donde no se seguían practicando las costumbres de los judíos. Entonces, aún en ese entorno es necesario aplicar apología. Ese es el origen en particular de la palabra y cómo proviene su uso en la Biblia. Pero no es el único, hay muchos otros. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, y la carta de Judas dice que contendamos ardientemente por la fe que nos fue una vez dada por medio de nuestro Señor. Entonces, eso habla de que es necesario conocerla y también aplicarla, y creo que por ahí venía una de las preguntas que ustedes tienen ahora. Teniendo en cuenta que la apologética es una forma de defender la fe, la apologética sería necesaria que las personas, como nosotros, por ejemplo, aprendamos apologética, o la definición misma de la apologética se oye como algo que deben saber más las personas que hacen debates o que predican o personas con roles de ese tipo. Mira, como muchas otras cosas dentro de nuestro quehacer evangélico, pareciera que hay cosas que suelen pensarse exclusivas para los pastores, para los líderes. Por ejemplo, predicar, no, el que predica es el pastor. Evangelizar, no, eso es el ministerio de evangelismo. Y muchas otras cosas que parecieran estar exclusivamente cerradas. Pero les acabo de mencionar parafraseado el versículo de Primera de Pedro 3:15, pero se los puedo leer literalmente. Y ahí que dice que todos debemos estar preparados para presentar defensa. ¿Y por qué tenemos que ser todos? Porque yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos nosotros en la iglesia? En la semana vamos a poner bastante. 2 horas un día, 2 horas otro día, 3 horas el domingo, se acabó. 7 horas a la semana. Pero tenemos otra cantidad de horas que hacemos vida en colegios, universidades, trabajos, en el supermercado, conversamos con el vecino, vamos a hacer un trámite, ¿cierto? Hacemos muchas otras actividades donde es muy probable, cada vez es más consecuente que vengan personas, sobre todo en estos tiempos. La primera pregunta que ustedes me hicieron tenía que ver cómo es el asunto en estos tiempos de nuestra fe. Y basta que mencionemos cristianismo en cualquier otro entorno y ¿qué es lo primero que pasa? Las miradas voltean, nos ven raro, pareciera que somos los extraños, los extraterrestres, ¿verdad que sí? Entonces eso nos da una alerta de cómo las miradas están apuntando hacia nosotros y de cómo nosotros sí efectivamente tenemos que estar preparados. Si yo voy, por ejemplo, a un banco, me gusta usar este ejemplo, si yo voy a un banco, ¿qué tipo de personas me voy a conseguir? No me tienen que responder, voy a tratar de citar algunas cosas. Me puedo conseguir personas angustiadas que están esperando por cobrar un cheque, por sacar dinero, porque se les perdió la tarjeta, porque, no sé, diferentes situaciones. Incluso los mismos trabajadores. Ya, personas alteradas, lo que sea. Pienso en ese tipo de personas y me preparo, porque yo soy cristiano en todas partes. Yo no solamente soy cristiano en la iglesia, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando me voy a enfrentar a este tipo de situaciones? Tengo que tratar de ser una persona bien consciente y intencional para que cuando se me presente una circunstancia que me obligue a presentar mi fe, yo lo haga de la mejor forma. Claro. Imagínense que me consigo con una persona que en el mismo contexto del banco que necesita que yo le dé el puesto. Y esa persona, uy, que tengo
una emergencia y aquí y acá, bueno, yo no tendría problemas de darle el puesto si me plantea una situación de ese estilo, pero ahí tengo una oportunidad para evangelizar, ¿verdad que sí? Y yo pensando en ese discurso, yo puedo decir, bueno, como yo soy cristiano, yo le voy a dar el puesto porque yo entiendo su necesidad y yo sé que esto puede ser importante para usted. Al yo meter la palabra cristiano, eso va a activar las alarmas, probablemente. Y entonces la persona, ay, sí, que ustedes los cristianos X, oye, cosas, te empiezan a cuestionar. Ese es un momento para dar un discurso en defensa de nuestra fe. ¿Cómo comenzaría ese discurso? Bueno, el contexto lo va a definir, si la persona está apurada, si está angustiada, si está dispuesta a escuchar, si ya le va a tocar el momento de pasar a la taquilla. Teniendo en cuenta todas esas cosas, yo defino cómo voy a presentar la defensa de mi fe. Voy a suponer que la persona ya le va a tocar, no tengo mucho tiempo, entonces, ¿qué hago? Le digo, desconozco por qué usted tiene esa expresión acerca del cristianismo, pero me gustaría que me dijera por qué fue esa expresión. Y trato de entablar esa conversación. Probablemente no voy a poder desarrollar todo el tema, pero dejo abierta la posibilidad y no le doy por hecho, no le doy por sentado de que lo que está pensando contra del cristianismo sea lo correcto. Por lo menos necesito el espacio para que escuche mi posición. Si yo logro que esa conversación se dé, ya estoy comenzando el proceso de evangelismo. ¿A partir de qué? A partir de un discurso apologético. Y Héctor, ¿podemos nosotros los jóvenes, como yo, Santiago, Alexander, aprender apologética? ¿No es muy complicado eso? ¿Muy difícil de aprender? Lo más importante que tiene que tener alguien cuando intenta adentrarse al quehacer apologético, a la defensa de la fe, como ya les dije, todos tenemos que estar preparados. O sea, solamente por el hecho de ser cristianos necesitamos parte de la formación y por eso dimos el taller, por eso dimos el curso, para que ustedes tengan recursos, tengan herramientas, tengan conocimiento, sepan cuáles son las diferentes áreas en las que hay que defender la fe. Ahora, si tú lo quieres hacer ya desde una óptica un poco más académica o más organizada o más, no sé, quieres desarrollar un ministerio por esa área, claro que vas a tener que demandar mucho más formación. Vas a tener que leer mucha literatura, pero lo principal antes de llegar a todo eso es, tienes que conocer tu fe. Porque si no conoces tu fe, ¿qué vas a defender? Si no conoces la Biblia, ¿cómo vas a poder argumentar? ¿Quién va a defender algo que no conoce? Entonces, el paso cero es conocer la fe que yo voy a defender. Cuando siento que estoy completo, que estoy pleno, o por lo menos que estoy lo suficientemente seguro acerca de mi fe, entonces paso a los siguientes recursos. Te voy a poner algunos ejemplos. Por medio de la apologética, yo puedo defender mi fe de los ataques cientificistas. Cuando digo cientificistas, ¿a qué me refiero? Para poner el ejemplo, como ya lo vimos en el taller, habrán personas que quieren atacar la fe o quieren atacar la Biblia porque dicen que ese libro es obsoleto y que ya la ciencia demostró que la evolución es real. ¿Te ha pasado? Bueno, si tú te has preparado lo suficiente en el área científica, vas a poder rebatir esa información y le vas a decir, no, la ciencia no ha demostrado eso. La ciencia parte de presupuestos y de una base muy hipotética. Hasta el sol de hoy, en el ámbito de la evolución, la ciencia solo tiene hipótesis. Pero ¿cómo voy a dar esa respuesta si yo no me he preparado antes? Voy a pasar a otra categoría, a la parte histórica. No, pero sabes que eso de que Jesús resucitó y que fue una persona real, no, eso no existe. Ahí entro en el ámbito de la categoría de la apologética histórica. Entonces, comienzo a elaborar mi defensa mencionando que Jesús es un personaje real, histórico, no porque la Biblia lo dice, aun cuando yo puedo tomar la Biblia solo como un documento, no como la palabra de Dios. Y lo puedo tomar como un documento, ¿por qué? Porque yo puedo rastrear desde hoy hacia atrás la vigencia de esos documentos. Puedo demostrar que la Biblia que yo tengo hoy fue lo que se escribió
hace 2000 y hace 3000 años atrás, pero solo como documento. No, hasta ahora no entremos a que sea palabra de Dios. Entonces, tengo la Biblia como documento, pero si me suena muy religioso y muy escandaloso usar la Biblia, bueno, voy a irme a otros historiadores que no tienen nada que ver con la Biblia, que no tienen nada que ver con el cristianismo, y voy a demostrar que hay al menos 7 fuentes independientes que no eran cristianos, que mencionan a un tal Jesús que hacía milagros, que causó una revuelta en el primer siglo y que por causa de él muchos habían dicho haber visto milagros, etcétera, etcétera. Entonces ahora tengo elementos históricos demostrables que me ayudan a hacer una apologética histórica a favor de Jesús. ¿Ves? Entonces, en diferentes categorías necesito prepararme muy bien, sí. La base la necesito tener a partir de la escritura, pero ya dependiendo de cada área en la que yo me quiera especializar, voy a tener que profundizar en muchas otras cosas, en muchas otras áreas. No sé si se entendió. Sí. Muy bien. Bueno, yo tengo otra pregunta. Héctor, ¿solo se hace defensa de la fe a personas que no son cristianas o también se da el caso de defender la fe dentro de la iglesia o a personas cristianas? Extrañamente, nos vamos a encontrar que vamos a tener que defender aspectos de nuestra fe, aún de nuestros propios hermanos. A veces no con mala intención, a veces no por algún tipo de interés particular, sino puede ser por falta de formación, puede ser porque traen una tradición que no es lo suficientemente que tenga que ver con el estudio. Hablábamos cuando yo temprano cuando llegué pues a los primeros días con el pastor de su iglesia ese famoso versículo la letra mata. ¿Lo han escuchado? Bueno, durante muchos años ese versículo fue utilizado para darnos a entender que nosotros no debíamos estudiar. Y muchas veces que no debíamos estudiar la Biblia, que el Espíritu Santo solo era suficiente. Pero ese versículo por sí solo, como la Biblia no se puede contradecir, ese versículo, si yo lo tomo así literalmente, se iba a encontrar con otro versículo que me dice, cuando tengan que enfrentarse a las autoridades, no teman, porque el Espíritu Santo les recordará lo que tienen que decir. Pregunto, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo si yo no he leído, si yo no he estudiado, si yo no he profundizado en la Escritura? Nada, ¿verdad? Entonces, la Biblia no se puede contradecir. Ahora, ¿cuál es la respuesta para esa afirmación? La letra mata. Perdóneme, hermano, usted no está leyendo bien la Biblia. Usted no la está leyendo en contexto. Usted no está analizando el pasaje completo. Yo no puedo tomar un solo versículo para hacerme una idea y confirmar mis prejuicios. Ese versículo está enmarcado dentro de una defensa, por cierto, que Pablo hace del nuevo pacto en la sangre de Cristo versus el viejo pacto, que era la letra, que era la ley. A eso se refiere ese pasaje cuando habla de la letra. Se refiere a la letra de la ley, de los mandamientos, que anteriormente era el modelo o era la forma que tenían los judíos para salvación y que hoy en día, e incluso en los tiempos de Jesús, ya había quedado abrogado. Entonces, muy importante, otra vez, conocer la Escritura, pero también conocer un poco más a profundidad el contexto bíblico y algunos otros recursos que me ayudan a dar mejores razones. También me va a tocar defender afuera de otros que se hacen llamar cristianos, sobre todo hoy en día, que diciéndose cristianos cuestionan la Biblia. ¿Y cómo puedo entonces yo hacer apologética a favor de la Biblia? Hay una área de la apologética que se llama apologética bíblica, que tiene un poquito que ver con parte de lo que les dije anteriormente, demostrar que los escritos que tenemos de la Biblia se pueden rastrear, que son manuscritos antiguos, que hay cantidades de esos manuscritos y muchos otros elementos que tienen que ver con esa categoría en particular. ¿Para qué se hace? Para demostrar que el texto bíblico que yo tengo hoy es un texto confiable. ¿Y alguna vez a ti te tocó hacer una defensa así, de ese tipo de profundidad?
Yo hace unos pocos días, el 23 de enero, participé en un debate precisamente acerca de la veracidad histórica del texto bíblico. Mira que las palabras tienen mucha carga de información. Mira que no estoy hablando de la veracidad de los del contenido. No sé si yo les digo a ustedes, si yo hablo de la veracidad de la Biblia, ¿es lo mismo que diga la veracidad de los hechos bíblicos? No. No. Cuando hablo de la veracidad de la Biblia, me estoy refiriendo al documento, al libro. Cómo surgió, cómo se transmitió y cómo llegó a nosotros hoy. Eso es la veracidad de la Biblia. Que yo puedo confiar que el documento que tengo hoy fue lo mismo que se escribió hace muchos años atrás. Ahora, la otra parte es, ¿fue Jesús un personaje histórico? ¿Resucitó Jesús? ¿Fue David un rey de Israel? Esos son los hechos que la Biblia narra y eso es otra forma de defensa. Tengo que demostrar que lo que narra la Biblia son hechos veraces. Entonces son dos formas que tienen que ver prácticamente con la misma categoría, pero que se defienden de maneras distintas. Yo, como les decía, tuve un debate hace unos días, el 23 de enero, donde yo defendí la postura de que la Biblia es un documento veraz en el sentido de que lo que se escribió por quienes se dice Moisés, Samuel, los salmos de David, etcétera, y también lo que se escribió en el Nuevo Testamento es prácticamente lo mismo que tenemos hoy, con pocas variantes y que esas variantes no afectan la centralidad del texto. Esa fue mi postura que yo defendí en ese debate. Y sí, ese es un discurso apologético, fue precisamente un debate estructurado con otra persona que tenía la tesis contraria. Y bueno, ese debate lo pueden ver por ahí en YouTube. Y Héctor, ¿qué tan necesario sería en los tiempos de hoy la apologética? ¿Qué tan necesaria? Bueno, esa es una pregunta que va a tener que ver mucho con el nivel de compromiso que tú tengas con tu fe. ¿Estás comprometido con tu fe? ¿Te interesa que las personas entiendan como tú entiendes hoy el Evangelio? Eso te va a decir cuánto tienes que profundizar e interrelacionarte más con la apologética. Si para ti tu fe es algo privado y tú no estás interesado en que nadie más la entienda, ni la sepa, ni por qué lo haces, quizás tú podrías desecharlo. Pero yo creo que ese no es el sentimiento de ningún cristiano genuino, ¿verdad que no? De ser un cristiano, como dice la película, anónimo, o un cristiano 007, ¿verdad que no? No voy a andar escondido, no, si al contrario es un privilegio ser cristiano. Yo conocí a Jesús, voy a decir relativamente tarde en mi vida, y a pesar de que sé que Dios es soberano y que bueno, muchas cosas pasan para el bien de nosotros, a veces yo me cuestiono por qué no lo conocí antes, porque hubiera evitado una cantidad de errores que cometí garrafales por no conocerle, por no entender sus principios. Entonces, yo creo que cuando uno está comprometido con la fe y la entiende de una forma plena, lo más probable es que uno quiere que las demás personas conozcan a ese mismo Jesús y lo vivan, porque lo pueden conocer. Muchas personas estamos en la iglesia y empezamos a conocer a Jesús y a la religión teóricamente. Sabemos lo que creemos, pero como les hacía yo la pregunta en el taller, ¿saben por qué lo creen? Y ahí es donde está el meollo del asunto, en responder el por qué, no solamente el qué. Entonces sí, es importante y es necesario. Y Héctor, ¿cómo podemos hoy defender nuestra fe contra la IA? Ya sabemos, como decíamos al principio, que está de moda esto, lo de la IA, claro, la inteligencia artificial que está muy de moda y la sobreinformación que recibimos, como tú bien decías, a través de un simple celular. Otra vez es importante saber contra qué me enfrento y tener en cuenta que la IA o las diferentes IA, porque hasta incluso dentro de las IA hay una batalla, ¿no? Para ver cuál es más efectiva, cuál es menos embustera, cuál tiene menos sesgo,
cuál da resultados más adecuados a lo que yo quiero. Entre paréntesis digo, bueno, por algo se llaman inteligencias artificiales, porque ellas tienen la capacidad de perfilar tu personalidad. A partir de información que tú le das, del lenguaje que tú empleas, de las preguntas que le haces o de las solicitudes que le haces, ya él comienza o ella comienza a elaborar un perfil personal. Incluso hay algunas que te permiten, que incluso te dicen, vamos a establecer tu personaje o algo así, ¿no? Estoy más o menos usando unos términos aplicados. Pero en el fondo lo que quieres saber es cuáles son tus intereses para que cuando tú le preguntes cuál es la mejor forma de construir una casa, bueno, yo voy a pensar en una casa para Alex, que vive en el sur de Chile, donde las temperaturas en invierno son súper bajas, y él está pensando en una casa para ese contexto. Él no te está pensando, ahora, como él sabe que tú vives en Osorno, no te va a pensar en una casa o en un departamento en Santiago, te va a pensar en una casa, y cuando tú haces la comparación con respecto a cómo sería una casa en Osorno, las indicaciones que te da probablemente son diferentes. Ahora bien, ¿cómo responde eso a tu pregunta? Bueno, yo tengo que conocer el recurso, pero antes de conocer el recurso de ese, tengo que conocer mi fe. Porque ese recurso, además de todo, está tan sobreinformado que no tiene por más que digan que sí, que te va a hacer un estudio exhaustivo, no tiene la capacidad de extraer toda la información contenida en la red. Entonces, de acuerdo a tu perfil, ella te va a traer cosas, de acuerdo a lo que tú le preguntes y que ella sabe que a ti te interesa. Si tú no estás consciente y no entiendes bien qué es lo que estás buscando, muy probablemente te vas a quedar con lo que te dé y lo vas a asumir como una verdad para ti. Pero probablemente estés cometiendo algún error asumiendo que las respuestas que te da son reales y son definitivas cuando probablemente pueda ser que no. Y a mí me ha pasado. ¿Qué tienes que hacer tú? Saber qué estás buscando y leer, tener el conocimiento tal para que cuando leas o escuches sus respuestas puedas identificar, oye, pero aquí tú estás cometiendo un sesgo. Me dijiste, no sé, que las casas podían ser de concreto, pero yo he investigado y las casas en madera para Osorno son mucho más económicas y son mejor aplicables. Entonces ella va a corregir. Sí, cierto, cometí un error, pido perdón por eso, tal. Va a actuar como si fuera un ser humano. Y ciertamente voy a volver a analizar y tienes toda la razón y si utilizas los materiales tales y tales. ¿Ves? Entonces tienes que saber exactamente hacia dónde tú vas para que puedas ser tú el que dirija el proceso y no quedarte solamente con lo que la IA va a producir por sus propios medios. ¿Y tú cuál crees que sería tu llamado o bueno, de las personas que estudian y practican la apologética en cuanto a los ministerios bueno, los que se presentan en la Biblia, que son los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros? Entonces no se menciona apologeta. Entonces, ¿cuál sería como el llamado de una persona que practica o estudia la apologética? Es una, como te digo, es una actividad que es transversal a todas las áreas de la iglesia. Todos los ministerios. La Biblia dice, por ejemplo, que los pastores tienen que defender a las ovejas de los lobos, o de los falsos pastores, o de los falsos maestros. Esa es una defensa apologética. Los profetas en el Antiguo Testamento muchas veces tuvieron que defenderse ¿de quién? De los reyes, de los sacerdotes, incluso de los mismos escribas. ¿Cómo lo hicieron? Por medio de un discurso apologético. Aunque la palabra no esté directamente involucrada, cuando tú lees o cuando tú se desarrolla ese discurso, tú sabes que se está haciendo una defensa. Muchas veces la apologética no es necesariamente una defensa, sino que a veces es un ataque. Pero un ataque no violento, sino es un ataque a la idea. Estoy pensando ahora mismo en Jeremías.
Jeremías en el capítulo 8 hace un ataque a los falsos escribas que estaban manipulando la palabra de Dios. Se pone adelante y les dice, ustedes han tergiversado la palabra de Dios. Ese es un discurso apologético, pero en forma de ataque o en forma proactiva. Ahí no le están haciendo una pregunta o él no está recibiendo el cuestionamiento, sino que está siendo él quien cuestiona. ¿Ves? Entonces el profeta lo hace el pastor, pastor maestro, el evangelista, muchas veces para poder deshacer la idea de una, vamos a decir, de una religión falsa que las personas tienen antes de presentar el evangelio, tiene que colocar una base para que las personas puedan entender que están sobre una base equivocada o que lo que han venido creyendo era falso. ¿Cómo se hace? Eso es un discurso apologético, que primero abre el camino para que las personas entiendan el error en el que están y luego presenta el verdadero evangelio. Entonces, fíjense que es una actividad transversal en cualquiera de los ministerios o de las áreas de la iglesia. Hoy en día, incluso hasta los niños. Mis hijos hoy en día tienen 17 y 14, pero cuando yo empecé en este mundo de la apologética, yo empecé a interactuar con ellos en ese mundo y su mente se les abrió tanto, y para ese momento, en el tiempo de la pandemia, estaba tan de moda el asunto de los multicolores, no quiero decir para que no nos vayan a banear, que ellos veíamos películas y donde quiera que veían un elemento raro, ya sabían, oye, ahí está esto, ahí está un arcoíris, allá está tal cosa. Ya su mente estaba tan hábil para estas cosas que lo podían detectar fácilmente. Antes pasaba desapercibido, pero yo después de haberle dado esa interacción y haberles preparado para este tipo de cosas, entonces ya su mente estaba abierta por otro lado. Bueno, Héctor, vamos terminando este episodio. Te queremos dar las gracias por haber tenido la disposición de participar aquí con nosotros, de compartirnos de tu conocimiento, de experiencias personales tuyas. Y queremos también que puedas darle un mensaje a los que nos están viendo, un mensaje de, para los que nos estén viendo que no vayan a una iglesia o que no sean así cristianos, un mensaje evangelístico podría decirse. Y pues para los que sí son cristianos, de que se preocupen de conocer, de prepararse para enfrentar estos desafíos que tiene nuestra fe actualmente. Bueno, primero para las personas que profesan la fe cristiana, decirles que precisamente porque estamos en tiempos tan difíciles y por las señales que vemos, por las situaciones que vemos en todo el mundo, podemos determinar que no sabemos cuándo, pero estamos seguros de que la venida del Señor por su iglesia está cada vez más cerca. Por eso nosotros como iglesia del Señor tenemos que estar preparados. La palabra nos invita a nosotros a estar siempre vigilantes, esperando esa venida, porque no sabemos ni el día ni la hora. Esto no es un mensaje catastrófico, ni tiene el interés de angustiarnos. Si nosotros quizás leemos el Apocalipsis, muchas veces se nos ha enseñado el Apocalipsis de una forma trágica, como las cosas horribles que van a pasar al final de los días, pero realmente el Apocalipsis es un mensaje de esperanza, porque al fin y al cabo todas esas catástrofes que están ahí ya tienen a un vencedor final, que es nuestro Señor Jesús. Así que por ese lado tenemos que tener la plena confianza de que ya nosotros somos vencedores en Cristo, pero tenemos un compromiso con ese mismo Cristo para que la fe de muchos sea afianzada. Y ahora paso a los que no conocen, que a partir de aquellos que somos hermanos y sí conocemos, tenemos el deber y además tenemos el privilegio, porque los ángeles quisieran venir a hacer ese trabajo evangelístico. Sin embargo, fue delegado a la iglesia eso que Pablo llama el ministerio de la reconciliación. Ahí invitamos a todos aquellos que quizás tienen dudas genuinas, que pueden cuestionar la fe, que quizás no entienden por qué Dios, si es que existe, por qué obra de determinadas maneras, pero nosotros lo queremos invitar a que conozcan personalmente a ese Dios y puedan ver por sí mismos que es un Dios personal,
Yo no puedo transferirle mis experiencias personales con Dios a nadie, ni a ustedes, ni a mis hijos, ni a mi esposa, pero sí sé que hay un Dios interesado en que lo conozcamos y que ese Dios tiene experiencias personales para contigo. Y que si tú te estás cuestionando hoy en día, si te has hecho preguntas incómodas, si has cuestionado a ese Dios te está esperando para darte respuestas. Date la oportunidad de venir, conocerle, cuestionarlo personalmente, pero con un corazón abierto. Y si encuentras que hay respuestas razonables para que ese Dios sea real como nosotros lo hemos experimentado, entonces tómate la oportunidad de decir, quiero conocer a ese Dios de una forma personal, pero también racional. Para eso está la iglesia, para eso nos ayuda la apologética y para eso también tenemos un corazón dispuesto a servirle a todo aquel que demande de nuestra fe. Porque al fin y al cabo esto no se trata de ganar debates, sino se trata de que el evangelio se pueda transmitir de la mejor forma. Bueno, Héctor, antes de terminar, vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas rápidas. Ping pong, con propósito. Bueno, básicamente tenemos aquí un par de palabras que te vamos a decir y tú pues, tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. Sí, lo primero, no tienes que ni pensarlo. No importa si es coherente. Sí, sí, no importa. Incluso lo hicimos el primer episodio con nuestro invitado. Dinero, Privilegio, Sangre, salvación, Amor. bondad, maestro, Jesús, Big Bang, fe, Fe. creencia, naturaleza, creación. Bueno, chicos, aquí termina este tercer episodio de nuestro podcast Voces con Propósito. Esperamos que les haya gustado, que hayan aprendido también. Y pues nada, les invito a que den like, comenten, se suscriban y que nos sigan también en nuestras redes sociales, que ahí publicamos todo el trabajo que hacemos y también hacemos anuncios de pues cuando subiremos los podcasts o de las actividades que estamos haciendo. Gracias a Héctor por participar aquí con nosotros y gracias a ti por haber visto nuestro podcast. Adiós.